Bueno, mi gente, aquí tenemos al Lupitas, le llamo al Lupitas al Linternitas, porque siempre está con la linterna y no da bases bíblicas ni nada. Y bueno, este curilla, pues una barbaridad lo que dice. Escuchar bien. Es que la Biblia dice que es prohibido en Éxodo 24 tener imágenes y usted... Con la actitud de soberbia que dice, pues de el Éxodo 20 del 3 al 5, que parece un bingo, ¿verdad? Éxodo 23 al 5. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bien, esto de Jehová anulado, ¿vale? Porque Dios no se llama Jehová. Bien, vamos a escuchar más. Como un bobo, ay, pues sí, la Biblia lo prohíbe. La palabra de Dios, mismo Dios la prohíbe, y no lo neguéis. Contrao, ¿sí? Porque primero Dios no se contradice. Claro que no. Dios jamás se va a contradecir. Dios jamás ordenó hacer imágenes de lo que hay en el cielo, de lo que hay en la tierra o sea, en las aguas debajo de la tierra. Él sí ordenó hacer el arca del antiguo pacto, ¿verdad? El arca de la alianza, con dos querubines. No, no mandó hacer una imagen del mismo, y menos para adorarlas, ¿verdad? Para inclinarse ante ellas. Después ordenó, ¿verdad?, hacer la serpiente de bronce, ¿verdad? ¿Con qué propósito? Dios dijo que si miráis la imagen de bronce, todo el que la mire eso será sanado. ¿Pero por quién? Por Dios, no por medio, o sea, no por la serpiente. La serpiente no sanaba, sino que era Dios. Al obedecer la gente a Dios, es lo que hacía. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué Dios ordenó destruir la imagen de la serpiente? Por la idolatría, ¿verdad? Por la idolatría. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, ¿verdad? Es lo que hicieron con la serpiente. Por eso Dios dijo, Éxodo 23 al 5. Y esto está antes, esta prohibición está antes de la serpiente de bronce. Ya Dios estaba avisando, no te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Prohíbe hacer imágenes por causa de la idolatría, porque Él conoce el corazón de nuestro. Primera cosa importante, porque el que manda hacer las imágenes, ¿quién es? Dios. Eso no lo vamos a negar, Dios manda en todo. Pero Dios es muy claro. Y lo ordenó poner en su palabra. Prohibir hacerse imágenes. Y nunca Dios se va a contradecir. Una vez y bueno, es prohibido, pero voy a ordenar hacer la imagen de María, la imagen de los santos, la imagen de Cristo. Eso no lo ordenó Dios, se lo prohíbe, porque está muy claro. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
no te harás imágenes, no te harás imágenes de quién, de Dios, de Cristo, de María, de los apóstoles. Es lo que está ordenando. Pero como siempre el catolicismo intenta alegar otra cosa que no es. Cuando mandó a construir el santuario, ¿Ves? Ya va al Antiguo Testamento, pero sin entendimiento ninguno. Sin entendimiento ninguno. ¿qué dijo? Que colocaran 2 querubines, 2 ángeles, ¿de cuántos metros de alto? De 5 metros de alto. ¿Y dónde tenían que ir? Afuera del templo. Y después las paredes del templo, ¿cómo tenían que estar decoradas? Con querubines. Y resulta que eso no lo mandó él. Eso lo puso, los puso Salomón. A mí que me dé la parte bíblica donde dijo Dios a Salomón, pon 2 querubines. Aquí lo tenemos. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 23. 23, vamos a leer el del 23. 23 Salomón mandó esculpir para el santuario interior 2 querubines de madera de olivo, cada uno de los cuales medía 10 codos de altura. Bien. Salomón mandó esculpir para el santuario interior 2 querubines. No fue Dios, como aquí nuestro amigo alega. ¿y dónde tenían que ir? Afuera del templo. Y después las paredes del templo, ¿cómo tenían que estar decoradas? Con querubines. ¿Y quién las mandó a hacer? Dios. Cuando conforme la palabra de Dios, ya lo voy a repetir otra vez. Perdón. No dice Dios, dice Salomón mandó esculpir esos querubines. No fue Dios. Allá ahí ya en primer lugar el cura es un mentiroso. Porque ¿qué mandó? Dios, no, mentira. En ninguna parte Dios ordenó a Salomón esculpir, poner ninguna imagen. Que a Dios le agradó en esos momentos, pues vale, podría ser, no lo sé porque la palabra de Dios no lo pone. Pero que Dios permite cosas, perfectamente sí las permite, pero que sean de su agrado no lo ha puesto aún. Pero Éxodos 20 del 3 al 5 viene ya de antes de Salomón, no ya no en tiempos de Cangurubungu, sino mucho atrás, e incluso antes de Salomón, perdón, ya le dio la tabla de la ley de Dios a Moisés prohibiendo las imágenes. Vamos a seguir escuchando al mentiroso este. Y este es otro mentiroso, e hipócritas que son. Porque si yo cojo, me pongo delante de este curilla y le digo, dame el versículo, el capítulo, versículo, donde diga que Dios que Dios ordenó mandarlo a hacer los querubines en el templo de Salomón. Sí ordenó, mandó poner unos querubines, 2 querubines alados con alas, en el arca de la alianza, en el arca del pacto. Ahí sí lo pone, y Dios ordenó poner, y Dios dijo. Pero aquí jamás pone que Dios ordenó a Salomón a poner ningún querubín, ninguna imagen. Lo hizo él porque le dio la gana, y punto. Cada querubín medía tantos codos, sí, de acuerdo. Pero no dice que se fuese Dios. Es que en ningún lado dice que Dios ordenó que en el templo se pusiera imágenes. Sí ordenó Dios que Salomón hiciera el templo. Le dio las medidas y todo. Pero ese templo antes era para que lo hiciera el rey David. Pero por el pecado del rey David, pues dijo, pues ahora lo hará tu hijo.
pero no mandó a hacer imágenes. El pueblo murmuró contra Moisés y contra Dios en el desierto. ¿Qué dijo Dios? Le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce y... Sí, efectivamente. Pero no cuenta después el por qué Dios ordenó destruir la serpiente. Y es cierto, Dios ordenó, como dije antes, ordenó hacer una serpiente de bronce, pero después este hombre no explica el por qué Dios ordenó destruirla. Ven, tanto para el linterna como para el curilla ese, Segunda de Reyes 18:4. Esto no lo quieren explicar los católicos, o sea, los famosos maestros católicos. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso, y la llamaban Neustán. Eso es lo que ordenó Dios después. Quitó todos los lugares altos, los pilares sagrados, o sea, los altares, cosa que la Iglesia Católica aún sigue teniendo altar, cuando ya los altares no existen. El único altar es Jesucristo. Ordenó hacer pedazos, destruir la serpiente de bronce. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel se dedicaron a quemar incienso y la llamaban Neustán. Neustán. ¿Qué significa Neustán? La estaban alabando, adorando como a Dios. Bueno, aquí lo viene en English, speak English. Va a traducirlo. No me pone Neustán, lo que es la imagen del bronce de la serpiente, pero no me pone Neustán en hebreo, romanizado. No sé. Esto no es lo que nos explican los líderes católicos, porque no les interesa. Se van a justificar al Antiguo Testamento. ¿Cuándo? El Antiguo Testamento solo era para los judíos, no para los gentiles. Si el gentil quería escuchar a Dios, debía convertirse al judaísmo. Dios sí prohíbe las imágenes, y la prohibición es por causa de la idolatría. Y colócala en lo alto, y todo el que sea mordido por serpiente y vea aquella, ¿cómo quedará? Curado, ¿sí? ¿Cuál fue el pecado? Que después al pueblo se le olvidó que es Dios el que hacía el milagro, y comenzaron a adorar la imagen de la serpiente, creyendo que era la imagen la que hacía el milagro. Ahí se refutó él mismo sobre negar Éxodo 23 al 5. Con eso declaró de que la idolatría que tienen ellos mismos. Con lo cual, si dice que Dios ordenó hacer querubines, ya mintió. Si dice que Dios no prohíbe imágenes, ya está negando la palabra de Dios. Milagro, por eso el profeta la manda a destruir, para borrar de la memoria de la gente. Ya, pero es que el profeta va guiado por Dios, se lo ordenó Dios. No dicen los versículos completos, dicen lo que le da la gana. Un profeta, para destruir algo que Dios ordenó hacer, se lo tiene que decir Dios. El profeta o supuesto profeta que destruye una imagen que Dios no le ordenó destruir, está pecando. Pero ese profeta se lo dijo Dios al profeta: destrúyela. Como cuando la tribu de Dan desobedeció a Dios gravemente cuando se hicieron la imagen del becerro, ¿verdad? Vino Moisés y los vio
y rompió las tablas de la ley, ¿verdad? Y cogió Dios, le dijo que desaparezcan. No todos, sino los que hicieron idolatría, que desaparezcan. ¿Eh? Y después le dijo, pero que desaparezcan para siempre. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Moisés? Que los matara. Por la idolatría. Ese deseo de adorar una imagen, porque la adoración es ¿para quién? Para Dios. Así es. Ya, pero dices muy bien, la adoración es para Dios. ¿Dónde está? Pero no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Ya estáis adorando imágenes cuando os postráis ante ellas, porque no neguéis de que nos postráis ante imágenes, porque hay pruebas, hay pruebas de que os postráis ante las imágenes. Bueno, aparte que yo lo he visto totalmente eso. Dentro del catolicismo entran en la iglesia y se empiezan a inclinar un poquito, se presionan y después se ponen a rezar delante de imágenes. Aquí, no sé si esto es un católico. A ver dónde aparece. Que pues empiezan a desaparecer imágenes. Voy a buscarla, un pause. Bien, aquí está. Y después dicen que no. Ante imágenes, gente. Hasta los propios líderes ante imágenes se arrodillan. A ver aquí si se ve bien. Arrodillado ante un objeto supuestamente sagrado. Arrodillados, venerando, adorando objetos e imágenes que Dios prohíbe. Y después dicen que no. Esto se arrodillas ante las imágenes. Y eso es lo que prohíbe también Dios. Si la gente no fuésemos idólatras, porque lo que somos ahí tenemos. Si no hubiera idolatría, pues Dios no hubiera prohibido las imágenes. Seguramente, no lo sé, porque yo no tengo la mente de Dios. Ahí tenemos uno postrado ante un crucifijo. Estos son gente fuera del catolicismo, creo. No, por la posición de la mano, no. No. Son católicos también, mira. Postrados ante un hombre, que el hombre se ha postrado ante ellos. Pero bueno, hay más. Hasta los propios líderes católicos se postran ante las imágenes. Esto ya lo hemos visto. Católicos y líderes. Ante imágenes. Claro está que fuera del catolicismo hay gente que se arrodillan ante los pastores. Yo nunca me arrodillé ante un hombre. ¿Veis? Esto no es protestante ni nada, esto es católico, una monja y tal. Esto es idolatría. Y desde que ya no hay altares ni nada, no hay que arrodillarse nada más que ante Dios. Ante Dios. No ante imágenes ni nada. Pero bueno. Bueno, terminó el vídeo. Pues ya sabéis, mi gente, ahí el defensa católica, más el curilla, bueno, y los curillas, pues mintiendo. Intentando alegar de que Dios no prohíbe imágenes, cuando lo dice claramente. Sí que el linterna, que no tienes con qué, estás en jaque mate. No tienes respaldos bíblicos. Y ese cura, pues si yo lo viese, o dame mismamente
el canal de YouTube de este hombre, que yo lo voy a escribir, como le hago al Luis Toro, ¿eh? Lo voy a poner de verano, le voy a decir que es un mentiroso.